El texto fuera de contexto que vamos a abordar en el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Vamos a leerlo y voy a hacer algunas preguntas. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Estamos en esta serie de textos o considerando textos fuera de su contexto. La idea es estudiarlos a la luz del contexto para conocer realmente el significado de estos pasajes. Ya hemos visto 4 textos, hoy sería el número 5. Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quien lea por primera vez este texto podría decir, bueno, hay dos conclusiones. Número 1, o que el Señor Jesús es un mentiroso porque yo le he pedido cosas y no lo ha hecho, ¿verdad? Cualquier escéptico puede decir, bueno, pero tú has pedido cosas. Bueno, sí, obviamente. Y Dios hace todo lo que tú le pides. Bueno, no todo lo que yo le pido realmente. Y entonces, porque el Señor dijo, si pidieres en mi nombre, lo haré. Y luego en el otro versículo vuelve a repetir, yo lo haré. ¿Es un mentiroso el Señor Jesús entonces? ¿Es un defraudador? Esa es una conclusión que llegan algunos, ¿verdad? Otros simplemente, bueno, lo que pasa es que debes pronunciar correctamente el nombre de Jesús. No puedes decir Jesús, debes decir Jesucristo. O en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? O del unigénito Hijo. Tienes que pronunciar las palabras claves que abren las compuertas del cielo. ¿Qué significa realmente este texto? Vamos a hacernos estas 2 preguntas. Número 1, este texto nos dice que Dios hace que Dios absolutamente nos dé todo lo que pidamos, absolutamente todo. Es lo que está diciendo el texto. Número 2, ¿está obligado Dios a darnos todo lo que le pidamos? Según este texto. Bueno, como lo dije anteriormente, dice, todo lo que pidieres, lo haré. Todo lo que pidieres, si algo pidieres, yo lo haré. Muy bien, entonces vamos a observar su texto en el contexto. Lo primero que vamos a hacer es observar el contexto circunstancial que rodea este texto. El contexto circunstancial. ¿En qué momento el Señor Jesús pronuncia esas palabras? ¿Ok? Bueno, lo primero que debemos decir es que estas palabras están en una sección que comprende desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17. ¿Qué hay en esos capítulos? Bueno, el Señor Jesús está en la última cena. Esa es una sección completa, capítulos 13 al 17. Vamos a ver algunos textos de Juan capítulo 13 para que podamos entender el contexto circunstancial que rodea al Señor Jesús y a los discípulos. Estas básicamente son las palabras de despedida del Señor Jesús, por eso se le llama la última cena. ¿Ok? La última cena. Vamos allí a Juan capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, ha llegado el momento en donde ya el Señor Jesús está mentalizado que viene la crucifixión y la resurrección, obviamente. Que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesucristo, en su conciencia, reconociendo la circunstancia particular que estaba viviendo, entonces Él se levanta en medio de la cena de la Pascua, es lo que entendemos, la cena de la Pascua, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Hace un acto de amor, un acto de servicio. Vean los otros versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, esta es la circunstancia que está rodeando al Señor Jesús. Es la última cena. Él está clarísimo de que es la última cena. Y entonces lo último que hace es dar un ejemplo de servicio a sus discípulos. Entonces el tema principal, lo que hay en el ambiente es: deben servirse los unos a los otros. El servicio. Yo les voy a dar lo que necesitan y ustedes deben dar entre ustedes lo que se necesite. Es decir, yo estoy para ayudarlos y ustedes están para ayudarse entre ustedes. Ese es el ambiente que rodea la última cena. Yo les doy lo que necesitan, es decir, mi acto de amor es servirles. Ahora, vamos a ver el contexto temático en sí de lo que está pasando en Juan 14. Recordemos que el Señor Jesús se ha levantado, limpia los pies de los discípulos y les dice: ustedes deben servirse, así como yo les he servido. Y luego viene en los versículos 21 al 30 la predicción de una traición. Alguien me va a traicionar, alguien me va a traicionar. Eso está desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Luego, ahora, antes de pasar a esto, recuerden cuál era la mentalidad de los discípulos, de los discípulos y los judíos en general. ¿Cuál era la mentalidad de que tenían ellos, su concepción en cuanto al Mesías? Que su Mesías o el Mesías prometido iba a ser un guerrero victorioso, ¿cierto? Ahora está diciendo, ¿verdad?, que lo van a traicionar, Luego habla acerca, pero por eso yo les quiero pedir que se amen, ¿verdad? Ya acaba de decirles: sírvanse unos a otros. Ahora les dice: ámense unos a otros. Versículo 31 al 35, vamos a leerlo rápidamente. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, este es Judas Iscariote, ¿ok? No crean que el Señor Jesús salió. Judas Iscariote sale porque el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Judas se va y el Señor Jesús, después que hubo salido Judas, le dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Eso lo vamos a comparar con Juan capítulo 7, porque estas palabras también se las pronunció a otros judíos que no eran sus discípulos. Juan 7. Juan capítulo 7.
Y aquí los fariseos, vamos a leer desde el 32 en adelante. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces, estas palabras se las está ratificando a sus discípulos en la última cena. Por eso es que el Señor dijo: así como se lo dije a los judíos, se lo estoy diciendo a ustedes. A donde yo voy, nadie puede ir, nadie puede venir. Ahora, este texto en Juan 7 nos da una pista de lo que pudieron haber pensado también los discípulos cuando les da esta, en Juan 13, cuando les dice estas mismas palabras. Fíjense el versículo 35 de Juan 7. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los judíos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿Qué es lo que pensaron esta gente? Se va del país. Se va del país, se va para otra región donde no lo podemos alcanzar o no lo podemos encontrar. Entonces los discípulos en ese momento, en Juan 13, probablemente, no lo estoy diciendo de manera tajante, pero muy probablemente están pensando lo mismo. Porque la respuesta de Pedro dijo, versículo 36 del capítulo 13, versículo 36 del capítulo 13, dice así Pedro: les dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Entonces, es muy probable que ellos también estaban pensando: pero Señor, ¿por qué nos quiere dejar solos? Tenían 3 años compartiendo con su Señor. Ya Pedro había dicho, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya ellos tenían una concepción de que Jesús era el Mesías, era el esperado. Y ahora el Mesías se va. ¿Cómo es eso? No vas a terminar tu trabajo. Nos vas a dejar solos. No queremos estar solos, simplemente. Entonces, en medio, ¿verdad? Porque anuncia su muerte en los versículos 31 al 35. Y entonces Pedro le dice: ¿a dónde vas? Y el capítulo 14 de Juan es la respuesta del Señor Jesús a esa inquietud que tenían los discípulos, como Pedro, vocero, ¿verdad?, de los discípulos, dice: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús en el capítulo 14 empieza una serie de palabras que van a consolar a los discípulos. Por eso en el primer versículo de Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Tenían miedo. Tenían miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Por qué te vas de nosotros? Te vas para otro lugar porque no te podemos seguir. ¿Qué está impidiendo que estemos contigo? John MacArthur dice lo siguiente: ahora estaba a punto de dejarlos, hablando de Jesús, estaba a punto de dejarlos. Y ellos, habiendo dejado todo para seguirlo, debían estarse preguntando de dónde vendrían entonces sus recursos. Anticipando su preocupación, Jesús les prometió que aún después de que se fuera, continuaría supliendo las necesidades de sus discípulos, pero ahora desde el cielo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. No se preocupen, voy a un lugar seguro, pero voy a estar pendiente de ustedes. Recuerden el ambiente, están en la última cena. El Señor Jesús les dice, yo me voy. Ellos tienen una inquietud, Señor, ¿a dónde te vas? ¿Por qué nos dejas? Y entonces el Señor Jesús le dice, quédense tranquilos, no se turben sus corazones. Y en esa conversación o en esas palabras de consuelo, tranquilícense, yo estoy atento y pendiente de ustedes. Entonces en esa conversación es cuando el Señor le dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ellos estaban atentos o estaban preocupados por sus necesidades. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tú nos has cuidado, tú nos has enseñado, tú has sido tan bueno, tan generoso con nosotros y ahora te vas. ¿Cómo quedamos nosotros? No se preocupen, todo lo que ustedes necesiten, pídanlo al Padre y yo lo haré. Amén. El Señor estaba dándole una palabra de consolación porque pensaban que iban a estar desprotegidos totalmente, sin provisión alguna. Habían dejado todo, habían dejado sus barcas, habían dejado sus negocios por seguir al Cristo. Y ahora estaban preocupados, Señor. ¿Y ahora para dónde vas? Porque no podemos seguirte. Y el Señor les dice entonces, ahí en estos versículos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, entendemos que el contexto es, lo que ustedes necesiten, yo lo voy a dar. No se preocupen, no se turben vuestros corazones. Ahora, si eso lo vemos con el versículo anterior, nos damos cuenta que el Señor les ha dicho, ustedes tienen un encargo muy grande. Versículo 12, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo acaba de decir, no se turben vuestros corazones. Luego le dice, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus hombros. Van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Ahora, ¿qué significa esas cosas mayores? No mayor en poder. No mayor en poder, sino mayor en alcance. ¿Ok? Cosas mayores. Ustedes van a extender esto por más sitios de lo que yo hice en la tierra. Y ahí es donde, y todo lo que pidieres, es decir, ellos necesitaban hacer algo, ¿cierto? El Señor les dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Y todo lo que pidas, yo lo voy a hacer. Todo lo que pida, ¿en qué sentido? Bueno, en tu responsabilidad. Necesitas eso para cumplir con tu responsabilidad. Todo lo que pidas, entonces yo lo haré, no te preocupes. Yo tengo cuidado de ustedes. Es lo que está diciendo el Señor Jesús en las palabras consoladoras de Juan 14. No se preocupen, tranquilícense. Todavía a ustedes les tocó un arduo camino. Yo voy a estar atento desde los cielos. Yo lo voy a hacer. Tranquilícense. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero la palabra clave que usted debe subrayar allí, cuando dice, todo lo que pidieres al Padre, ¿verdad? Yo lo haré, es la palabra en mi nombre. Esa es la clave para entender realmente este versículo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay una condición para que el Señor Jesucristo dé lo que se necesita, que sea en su nombre. Ahora, ¿qué significa que sea en su nombre? Que simplemente debo usar eso como una muletilla en mis oraciones. Es que no dijiste en el nombre, porque hay personas que creen que si una persona no dice en el nombre de Jesús después de la oración, entonces no vale la oración.
sino que dicen, bueno, gracias Señor, amén. Ay, le faltó decir en el nombre de Jesús. Entonces, la comida no se santificó, quién sabe. En mi nombre, ¿qué significa? En mi nombre. Pensemos un momento qué significa la palabra en mi nombre. Número 1, que sea acorde a su voluntad. En mi nombre significa en mi representación. Es como cuando usted estaba en la escuela y quien llegaba a hablar con la maestra o con el profesor en nombre de usted, su representante, ¿verdad? Su papá, su mamá, ¿cierto? De la misma manera, es decir, todo lo que tú pidas, como si yo lo estuviera pidiendo al Padre. Pídelo como, es decir, tú debes pensar lo que yo le pediría al Padre. Eso yo lo voy a hacer, es lo que dice el Señor. Si tú piensas, si tú consideras, si tú dices, esto es lo que querría mi Señor, el Señor dice, todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, como si fuera yo mismo que estoy pidiéndoles al Padre, yo lo haré. Es decir, que tú sepas que lo que tú estás pidiendo realmente es lo que pediría el Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tú sabes que no te lo mereces, sino que dependes totalmente de los méritos de Cristo. Es una petición humilde y no una petición arrogante. Decreto, declaro, hazlo, Señor. No, eso no concuerda cuando tú te acercas a un rey. Hazlo. ¿Quién eres tú? Todo lo que pidiereis, y esa petición tiene que ver con un rogar, con una humillación. Está hablando de la actitud en cómo se debe pedir y en nombre de quién se debe pedir. Es decir, Señor, a la final yo estoy pidiendo esto porque seguramente el Señor Jesucristo te lo hubiese pedido. Y con toda humildad, no porque me lo merezca, Señor, yo este día leí toda la Biblia, entonces tú me das lo que necesito. Yo voy a pedir lo que necesito porque yo sé que el Señor Jesús tiene cuidado de mí, pero yo voy a pedir como si el mismo Señor Jesús lo estuviese pidiendo. Fíjense lo que dice William Hendrickson. La oración en el nombre de Cristo es una oración que armoniza con todo lo que Cristo ha revelado respecto a sí mismo. Su nombre es su autorrevelación en sus obras. No es difícil ver que tal oración siempre y con toda certeza tendrá respuesta, porque el que la pronuncia nunca desea nada que Cristo no desee. Yo estoy pidiendo lo que Cristo quiere. Eso lo va a hacer el Señor. Pero si, Señor, yo necesito, por favor, un Lamborghini 2019, por favor, en el nombre de Jesús. Eso, lo necesitas. Es lo que el Señor Jesús querría que tú tuvieses. Debemos pensar en cómo debemos pedir al Padre. Ahora, cuando hablamos de pedir, ¿verdad? Estamos diciendo es lo que Cristo pediría. Eso queda en el mismo contexto de Juan 17, cuando el Señor al final de su petición al Padre le dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo debo orar como Cristo oró. Eso es orar en el nombre de Jesús. Cuando yo oro en el nombre de Jesús es con la actitud con que Jesús oraba y lo que Jesús deseaba. Y a la final el Señor también deseaba que se hiciese la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Eso es orar en el nombre de Jesús y no simplemente terminar cada frase en el nombre de Jesús. Terminamos con esto. ¿Cuál es el fundamento
del por qué el Señor Jesucristo promete y asegura que va a hacer la petición o va a otorgar aquella petición que se le pide. ¿Cuál es el fundamento que Cristo responde las peticiones en su nombre? Allí en el versículo dice, versículo 14, y todo lo que pidiereis al Padre, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. ¿Para qué pedimos? A la final, para que, o mejor dicho, para que el Señor Jesús se compromete en dar o en otorgar, para que el Padre sea glorificado en lo que el Hijo da. Quien responde las oraciones es el mismo Señor Jesucristo, pero la gloria se la lleva el Padre. Eso es lo que dice allí. Vamos a ver un momento, ese es el corazón del Señor Jesús. Juan 15, en la misma sección. Juan 15, del 1 al 10, nos habla de que la idea de todo esto es la gloria del Padre. Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una ratificación de lo que venimos diciendo. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Cuando el Señor Jesucristo contesta la oración, es glorificado el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos llevar fruto si permanecemos en Cristo? Y eso glorifica al Padre. Cuando pedimos las cosas para llevar fruto, eso glorifica al Padre. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, a la final, el Señor Jesucristo quiere que permanezcamos en Él, en su amor. ¿Cómo podemos permanecer en su amor? Si estamos atentos a cumplir sus mandamientos. Eso es ser una persona fructífera. Permanecer haciendo los mandamientos del Señor Jesús es ser fructífero en la vida. Y el Señor Jesucristo dice, pídeme y yo lo haré, porque ese es mi propósito. En la final, el Padre es glorificado. Romanos 11:36, lo conocemos varios, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, yo debo pedir, porque a la final mi conciencia debería redundar, esto, Señor, te va a glorificar. Y tú debes estar seguro de que Dios lo va a hacer, Dios te lo va a dar. Si tú estás convencido de que realmente eso le va a dar gloria al Señor, de que estás permaneciendo en la vida, de que estás cumpliendo, Señor, permíteme leer, permíteme entender más las Escrituras. ¿Crees tú que el Señor no te va a responder esa petición? Es la voluntad de Dios, obviamente. Entonces, ¿cómo entendemos al final de este versículo? Todo lo que pidiereis al Padre, todas las cosas necesarias para hacer la voluntad del Señor, Cristo la hará. Dice, en mi nombre, como si Cristo mismo lo estuviese pidiendo.
Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al final le damos la gloria a Dios Padre por lo que hace por medio de su Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Termino con las palabras de Natán Díaz. Dice: y cada vez que pidamos que Jesús sea glorificado en la manera que Dios conteste nuestra oración, tengamos por seguro que lo hará, aunque signifique arrancar un monte de su lugar para echarlo al mar. Pidámosle a Dios llevar fruto para su gloria. Solo Dios sabe en su infinita sabiduría cómo y dónde lo hará, pero sí lo hará. Es la seguridad de que el Señor Jesús va a contestar a nuestras oraciones. Entonces, hermano, ¿en qué giran tus peticiones? ¿En qué giran tus oraciones? Muchas veces venimos a la iglesia a pedir, por ejemplo, los días miércoles: bueno, tengo un familiar enfermo para que oren por su sanación. Deberíamos también refinar un poco ese tipo de peticiones. No es solamente yo pedir sanación, porque yo sé lo que la persona necesita. Señor, la persona está enferma, pero solo tú conoces la necesidad más grande. Si la persona necesita de Cristo, te pedimos que Cristo sea revelado en su vida. Amén. ¿Crees tú que el Señor no contestará eso? Si es lo que más necesita la persona. Si es un creyente que está en pruebas, Señor, fortalécelo, afírmalo en tu verdad, que no decaiga su fe. ¿Crees tú que eso no está de acuerdo con la voluntad de Cristo? Esas cosas el Señor las va a responder, y esas cosas son más duraderas que cualquier cosa material que pidamos. Amén. Que el Señor nos ayude también a evaluar el tipo de petición que le estamos pidiendo al Señor y con qué actitud le estamos pidiendo al Señor. Cuando algunas personas cumplen años, cuando las personas cumplen años, algunas personas, para felicitarnos, le dicen que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Bueno, esperemos que los deseos del corazón de la persona sean conforme al corazón de Dios. Porque si no, que no, Señor, no le das nada. La idea es, bueno, que el Señor conceda todas aquellas peticiones que te permitan a ti darle la gloria al Señor. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, tú no mientes, tú realmente vas a otorgar las peticiones que sean de acuerdo a tu nombre, a la gloria y a la santidad de tu nombre, al propósito, Señor, de lo cual tú nos has creado. Ayúdanos, Señor, también a reconocer que todas estas cosas, Señor, van a ser contestadas realmente, y que podemos tener seguridad, Señor, de que tú estás atento a nuestras necesidades reales, genuinas, y no aquellas cosas que pensamos que son necesarias. Ayúdanos a orar, ayúdanos a aprender a orar. Gracias, porque también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones, en nuestra debilidad. Gracias por contar con tu Espíritu Santo para pedirte correctamente. Gracias, Señor, y ayúdanos a glorificarte, Señor. Que nuestras peticiones te glorifiquen, Señor. Y que no pensemos egoístamente, que pensemos más en el avance de tu reino y en la gloria del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Amén.